Buenas, les habla Josías. Ahora vamos a ver un ejercicio que se trata sobre lo que habíamos visto de Producto Interno y que también involucra un poco sobre lo que es la norma y lo que sería el ángulo entre dos vectores, ¿verdad? Una vez que definimos la norma. Bueno, entonces para empezar con este ejercicio, lo primero que yo me puse a hacer es hallar una expresión un poco más sencilla de entender, ¿verdad? Para este conjuntito que me da acá. Este es un conjunto de polinomios reales de exponente 3 o menos, ¿verdad? Y bueno, en este conjunto se cumple que la primera derivada evaluada en 1 es igual a la primera derivada evaluada en 2, que a su vez es igual a 0, ¿verdad? Entonces todos estos valores son iguales. Y ahí te dice eso nomás, básicamente. Primero que nada nos está diciendo, ¿será que esto es un subespacio vectorial de P3? Y después nos pide una base y dimensión si es que el caso es correcto, ¿verdad? Bueno, esto es como una memoria de lo que ya habíamos hecho antes, ¿verdad? Porque nosotros ya vimos mucho sobre esto en semanas anteriores. Así que vamos a ir rápido con el tema. Básicamente, si yo tengo un polinomio de grado 3 o menor, yo tengo un polinomio de este tipo, ¿verdad? En el que el valor de a, b, c y d son coeficientes reales. Ahora, utilizando la definición de acá, yo primero que nada calculo la derivada, ¿verdad? La primera derivada respecto a x. Calculo que me sale esto de acá. Y lo que me dice la condición es que evaluando esto en 1 me tiene que dar 0 y también evaluando en 2 tiene que darme 0. Entonces de ahí me salen dos ecuaciones muy interesantes. Esas serían las ecuaciones implícitas de este conjunto de acá. Todavía no sabemos si es un espacio, ¿verdad? Entonces, para el ítem A, si queremos saber si es un espacio o no, lo que vamos a hacer es agarrar y con estas condiciones que sabemos sobre dos elementos cualquiera del conjunto, vamos a utilizar una combinación lineal de esas condiciones para determinar si es que la combinación lineal de estos polinomios pertenece o no pertenece al conjunto. Porque si nosotros rememoramos y recordamos cuando un conjunto es un subespacio vectorial, nosotros vamos a recordar que un conjunto es un subespacio vectorial cuando es cerrado para las combinaciones lineales. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que verificar. Entonces voy a pausar el video un segundo, voy a hacer eso y vuelvo con ustedes. Y ustedes intenten conmigo también utilizar esta expresión que yo puse acá para demostrar eso que les dije. Entonces me quedó lo siguiente. Simplemente con sumar estas dos expresiones de acá, o sea, la que teníamos en 1 y en 2, pero multiplicadas por A y por B respectivamente, obtenemos esta combinación de acá. Y bueno, eso de ahí nosotros podemos reordenarlo recordando que la derivada es un operador lineal. Y básicamente si yo tengo A por una derivada más B por una derivada, yo puedo juntar todo eso y recordar que la derivada de eso que estoy juntando ahí también va a ser igual a lo anterior. Entonces básicamente la derivada de A por B más B, no, perdón, de A por P más B por Q evaluada en 1 también es igual a 0. Y también ocurre que la derivada de A por P más B por Q evaluada en 2 también es igual a 0. Por lo que acabamos de sacar de acá nomás, ¿verdad? Entonces básicamente la combinación lineal de estos dos polinomios, ¿verdad? Que también son funciones, pero bueno, son polinomios específicamente hablando, también pertenece al conjunto porque también es cierto esto de acá. Entonces, ese es cerrado para las combinaciones lineales y por tanto es un subespacio vectorial. Vamos a hallar ahora una base y dimensión para este espacio. Para eso vamos a usar las ecuaciones implícitas que habíamos mencionado anteriormente y básicamente vamos a escalonarles un poquitito para que nos quede una cosa más sencilla. Entonces yo tengo acá dos ecuaciones y con dos ecuaciones yo puedo hacer que dos variables dependan de las demás. Entonces de esa forma me sale esta expresión de acá para cada una de las variables. Y con eso vamos a encontrar una base y dimensión. Entonces nuevamente voy a pausar, les dejo a ustedes que intenten y seguimos con el video. Buenísimo, entonces esto es lo que me salió al agarrar un elemento cualquiera de S. Yo dije un elemento cualquiera de S tiene esta forma de acá
y a su vez se tienen que cumplir estas ecuaciones de acá. Entonces por eso yo simplemente fui cambiando los valores de A, B, C y D para que se adecue a esto, y finalmente me queda un vector dependiente de A y otro vector dependiente de D, donde esto es, o sea, esto se cumple para todo valor de A y D perteneciente a los reales. Entonces básicamente una base para S está conformada por el vector 1, esto es un polinomio ahora, y por el vector 6x menos 4,5x cuadrado más x al cubo. Ese sería el segundo polinomio que puedo usar como base, o sea que puedo usar para la base, perdón. Luego la dimensión va a ser igual a 2 porque existen dos elementos independientes en la base. Bueno, hasta ahí todo fue recordatorio nomás, pero ahora vamos a pasar a la parte interesante. Nos dice, si definimos esta función de acá de esta forma, tal que sea igual al valor absoluto del polinomio evaluado en 2, para todo polinomio de P3, ¿verdad? ¿Es esto una norma o no es una norma? Y bueno, acá hay un pequeño problema. El pequeño problema que nosotros podemos encontrar es que existen polinomios en P3 que tienen esta forma. Entonces voy a escribirlo. Vamos a hacerlo en color naranja para seguir la temática. Existe polinomios, vamos a llamarle M, pertenecientes a P3, tal que M de T, pongámosle, o de X igual, no importa eso, es igual a T menos 2 por, digámosle, N de T. Y acá sería donde N de T pertenece a P2. Entonces básicamente le reduje un exponente, digámosle, y saqué que tiene raíz igual a 2, este polinomio de acá. ¿Y cuál va a ser el problema de este polinomio acá? El problema va a ser que esto no necesita ser el polinomio nulo, es decir, no necesita valer 0. Sin embargo, yo sé que m de 2 es igual a 0. ¿Y cuánto es el valor absoluto de esto? El valor absoluto de esto es nuevamente igual a 0. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa acá es que m es distinto del polinomio nulo. Entonces, como eso es cierto, sin embargo, esto puede ser igual a 0, ocurre que necesariamente esto no es una norma. Porque una de las propiedades de las normas es que deben ser mayores o iguales a 0. Y tiene que pasar que si esto es igual a 0, vamos a escribirlo así. Y si esto es igual a 0, eso necesariamente implica que estamos hablando del polinomio nulo. Sí o sí. O sea, el elemento neutro para el espacio en el que estamos trabajando. Entonces, como eso no es cierto acá, esto de acá no es una norma por definición. Y por ende, podemos responder a esto. ¿Es esto una norma? No, no es una norma. Y ahora vamos al siguiente ítem. En el siguiente ítem nos dice determinar el ángulo entre estos vectores de acá. Son dos polinomios, obviamente. Teniendo en cuenta el producto interno de acá. Entonces, como no nos da una norma, vamos a tratar de utilizar la norma usual. Porque se sobreentiende que cuando nos da una norma, usamos la norma inducida, ¿verdad? La norma usual. Esa norma inducida sería esta de acá que escribí acá. Esto es básicamente una copia del enunciado solamente, para poder recordarlo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero el ángulo entre dos vectores, yo quiero básicamente, primero que nada, evaluar esta expresión de acá y después hacer el arcoseno de eso de ahí para conseguir el ángulo. Entonces, bueno, si yo quiero hacer eso, voy a tener que calcular ciertas cosas. Primero, para calcular la norma de P y la norma de Q, voy a necesitar calcular necesariamente el producto interno de P con P y después sacar la raíz cuadrada de eso. Y después hacer el producto interno de Q con Q y después sacar la raíz cuadrada de eso.
Y también para hallar el Producto Interno de P con Q voy a tener que hacer esto de acá, ¿verdad? Ahora, mucho ojo con no equivocarse en esto. ¿Qué pasa? Muchos piensan que porque nosotros tenemos la raíz cuadrada de esto, yo puedo meter la raíz cuadrada dentro de la integral. Y de esa forma eliminar este cuadrado con la raíz y después hacer la integral de esto solamente. Eso no es correcto. Eso no se puede hacer, ¿no? Yo no puedo tener la integral de algo elevado al cuadrado, por ejemplo, y que eso se vuelva igual a la integral de algo al cuadrado, por ejemplo. Entonces, mucho ojo con eso, no se puede hacer. Seguramente ya lo habremos visto en otras materias, pero igual para tenerlo en cuenta por si nos olvidamos, hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Entonces voy a hacer estos cálculos, ustedes pueden hacer conmigo, puedo pausar un segundo el video y ustedes hacen conmigo estos cálculos de estas integrales y vuelvo enseguida. Bueno, estos son los resultados que me salieron, ¿verdad? 61 sobre 120, después 2 sobre 15 hay que hacerle la raíz cuadrada y después a 68 sobre 35 también hay que hacerle la raíz cuadrada. Entonces una vez que tenemos esos resultados, yo tengo que meter eso en la expresión y me tiene que salir mi resultado final, ¿verdad? 61 sobre 120 acá arriba y después acá abajo voy a tener la raíz cuadrada de 2 por 68 sobre 15 por 35. Entonces al hacer el arcoseno de esto me debería salir el ángulo. Entonces voy a hacer el cálculo del ángulo un segundo y ya vengo. Entonces este es el ángulo que me salió ahora. 2,86 grados más o menos. Entonces espero les haya salido algo similar. Y si no, podemos discutir el tema en los foros, ¿verdad?, de la semana. Sin problema, yo voy a estar respondiendo lo referente a estos temas. Entonces eso sería todo y les espero en un siguiente video. Buenas a todos. Entonces tenemos acá un ejercicio sobre el tema del Producto Interno y es un ejercicio un poco más difícil de lo que solemos ver normalmente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una aplicación acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que tenemos un espacio vectorial de funciones reales continuas y tenemos este Producto Interno así bien definido acá. Y lo que estamos buscando es que este nuevo Producto Interno justamente cumpla todas las especificaciones de un Producto Interno. Es decir, tenemos que nosotros encontrar limitaciones para que esto sea un Producto Interno. Y ahora, tenemos una aplicación lineal también que agarra y nos ayuda a definir este Producto Interno. Entonces vamos a empezar por la aplicación. ¿Qué es lo que hace la aplicación? La aplicación agarra y convierte una función que yo ya tenía en una nueva función t sub f. Tal que esa t sub f evaluada en x es básicamente igual a x por f de x. Esa es la nueva función t sub f. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros queremos ahora aplicar dentro de nuestro Producto Interno y ver si podemos hacer que eso sea un Producto Interno 1. Ahora, ¿cómo está definido el nuevo Producto Interno? Eso es esto de acá. Normalmente cuando tenemos un Producto Interno inusual, ustedes van a ver que en vez de en vez de estos dos simbolitos de acá que utilizamos, nosotros usamos estas dos de acá, estas llaves serían, creo que no son llaves, pero no me viene el nombre ahora mismo, pero usamos este símbolo de acá, ¿verdad? Entonces, básicamente así está definido y vamos a ver si podemos verificar las propiedades de un Producto Interno. Entonces, para el primer caso vamos a hablar de la simetría. Para la simetría tiene que ocurrir que f con g debe ser igual a g con f en Producto Interno, ¿verdad? Eso para los productos internos reales al menos. Entonces, si queremos que eso sea cierto, nosotros estamos queriendo que t de f con g, el producto interno, sea igual al producto interno de t de g con f. Y eso lo sacamos de esta definición de acá
para ir aplicando cada uno de estos por separado, ¿verdad? Este lado de acá y este lado de acá por separado, metemos en esta expresión y nos sale que estos dos lo que tienen que ser iguales. Entonces, ¿dónde yo voy a partir? Yo voy a partir en esto de acá. Ahí yo voy a partir. Entonces de ahí voy a sacar básicamente que el producto interno de TF con G es muy sencillo, yo lo saco de acá. Tiene que ser igual a la integral de A hasta B de TF de X por G de X por diferencial X. Pero lo interesante de esto es que TF de X no es nada más y nada menos que X por F de X. Entonces esto va a ser lo mismo que F de X por X por G de X. Y como estos productos se pueden cambiar de lugar porque son todos números reales técnicamente hablando ahora, yo puedo juntar esto de acá, esto es diferencial X, ¿verdad? Y finalmente yo puedo separar esto de esta forma. Esto va a ser lo mismo que la integral desde A hasta B. Esto se puede juntar en una nueva función. ¿Y qué función es esa? T de G. T de G de X. Porque ¿qué es lo que sería T de G de X? T de G de X sería lo mismo que agarrar T, pasarle G, y nosotros sabemos que eso es igual a X por G de X, ¿verdad? Entonces eso sería T de G de X. Y bueno, de ahí sale eso, ¿verdad? Y finalmente eso por F de X, diferencial X. Y finalmente eso a su vez es igual a esto de acá. T de G en producto interno inusual, ¿verdad? Con F. Así. Entonces, ¿hay simetría? Sí hay simetría. Esto de acá es igual a esto de acá. Perfecto. Vamos al siguiente. En la siguiente propiedad importante, nosotros normalmente hablamos de... ¿Qué cosa? Normalmente hablamos de la linealidad. Entonces, cuando hablamos de la linealidad, como que ya hay la simetría, no necesitamos verificar la linealidad para ambos términos ni nada de eso. Para el primer término más necesitamos saber si hay linealidad o no. Y bueno, vamos a ver si es efectivamente lineal esto de acá. Entonces, para saber si es lineal, lo que yo voy a hacer es pasarle alfa por F1 más beta por F2 en producto interno con G a mi producto interno inusual y ver si eso es o no igual a alfa por el producto interno inusual este de F1 con G más beta por el producto interno inusual este de F2 con G. Entonces, si eso es cierto, esto de acá es lineal, ¿verdad? Es un producto interno lineal. Vamos a ver si eso es cierto específicamente. Entonces, si yo hago el producto interno de T, vamos a llamarle a esto F, ¿verdad? Yo hago el producto interno de T con F, o sea, de T de F de G. Eso va a ser igual a la integral desde A hasta B de X por, todo esto era alfa por F1 de X más beta por F2 de X por G de X diferencial X. Finalmente yo puedo ir separando eso de ahí en dos integrales. Una que va a ser alfa por la integral de A hasta B de X por F1 de X por G de X diferencial X más beta por la integral de A a B de X por F2 de X por G de X diferencial X. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Estas dos cosas son iguales a algo muy en particular. Esto no es nada más y nada menos que T de F1. Y esto es T de F2. Entonces esto va a ser igual a alfa por, voy a poner en color celeste de vuelta, por el producto interno de T de F1 con G más beta por el producto interno de T de F2 con G. Entonces, como acabamos de ver, estos dos son básicamente estos dos productos internos de acá.
estos que acabamos de ver. A ver, voy a marcarlo este y este, por alfa y por beta. Entonces, ¿es esto lineal? Para el primer término sí es lineal. Entonces, ahí tampoco sacamos nada raro, se cumple. En tercer lugar, tenemos que saber si este producto interno es definido positivo. Entonces, ¿es definido positivo? ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que el producto interno de f con f debe ser mayor o igual a 0. Y que si el producto interno de f con f es igual a 0, más vale que eso sea porque f es igual al vector nulo. Y si es igual al vector nulo, más vale que sea igual a 0. Esa es una doble implicancia, por eso tiene este símbolo de acá. Es de ida y de vuelta, ¿verdad? Los dos implican el otro. Entonces, ¿es definido positivo esto? Vamos a ver. Si yo hago el producto interno inusual este de f con f, me va a salir directamente t de f con f, que finalmente va a ser la integral de a hasta b de x por f al cuadrado de x, diferencial x. Y bueno, acá está el problema. El problema está en que f al cuadrado de x siempre va a ser mayor o igual a 0. ¿Verdad? Esto tiene que ser mayor o igual a 0, sin importar lo que pase. Sin embargo, este valor de x nos puede molestar ahí. Entonces, para que esto siempre sea mayor a 0, más vale que a sea mayor a 0, porque si no va a haber un problema. Esta x justamente nos va a dar el signo de esta integral. Y si esto, a ver, ¿cómo lo puedo explicar de una forma más sencilla? Déjenme pensar un segundo. Bueno, pero básicamente la conclusión a la que llegué fue que es eso. Para este caso en particular, si nosotros queremos que esta integral siempre sea positiva, siempre tiene que ocurrir que los valores de x tienen que ser positivos en la integral. Y como la integral es como una sumatoria de pedacitos infinitos de tamaño infinitesimal, nosotros estamos acá básicamente diciendo que, bueno, más vale que mi integral empiece del lado derecho del eje X, porque si empieza del lado izquierdo va a estar multiplicando por números negativos, la sumatoria infinita nos puede dar un valor menor, entonces ahí nace esa condición. Entonces finalmente la única condición para que este sea un producto interno no tiene nada que ver con la aplicación, ni con las funciones que le estamos pasando, ni nada de eso. Tiene que ver exclusivamente con los límites de integración. A y B tienen que ser mayores o iguales a 0. Pero obviamente si los dos son iguales a 0, medio que no nos gusta eso. Porque si yo hago la integral de 0 a 0, eso me va a dar 0 para todas las funciones. Y yo no quiero que eso ocurra. Entonces, A tiene que ser distinto de B. Y ambos tienen que ser mayores o iguales a 0. Entonces necesariamente de ahí podemos sacar también una condición más específica de que A tiene que ser mayor o igual a 0 y que B tiene que ser mayor a 0. Pero bueno, eso sería la conclusión para este ejercicio. Bastante sencillo pero un poco nuevo, un poco difícil de entender tal vez. Luego, un último ejercicio que quiero mostrar antes de terminar con estos ejercicios es este de acá. Este es con números complejos. Entonces nos está diciendo en el subespacio complejo B, encuentre todos los vectores que tienen una norma igual a raíz de 3. Entonces tenemos un subespacio que es básicamente una recta, pero es una recta compleja. Entonces de acá que hay un pequeño problema. Raíz de 3 debe ser igual a la norma de todos nuestros vectores. Todos nuestros vectores son iguales a un escalar complejo multiplicado por este vector u que nos genera el espacio, ¿verdad? Eso de ahí. Y para números complejos, eso, como es una norma, también tiene que ocurrir que k
en valor absoluto por la norma de U. Se puede separar así, ¿verdad? Esto es una norma, una propiedad de las normas. Pero es acá donde muchos se confunden. Este ahora es un escalar complejo, no es un escalar real. ¿Y cuál es el valor absoluto de un escalar complejo? Eso es lo que muchos no saben. El valor absoluto de un escalar complejo es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Ese es el valor absoluto de un escalar complejo. Es como la magnitud del número, pero bueno, no vamos a entrar en detalle en eso todavía. Después, como esto de acá es cierto, ya sabemos el valor absoluto de acá. Ahora, la norma de U. ¿Cuánto es la norma de U? ¿Cuánto es la norma para un número complejo? Para un número complejo como esto, la norma usual se saca de raíz cuadrada del producto interno de U con sí mismo, ¿verdad? Y el producto interno de U con sí mismo tampoco es complicado, ¿verdad? Sería igual a U traspuesta conjugada por U. Entonces, todo eso elevado a la 1 medio, porque eso es la raíz cuadrada, ¿verdad? Eso, en otras palabras, sería igual a U traspuesta conjugada, sería 1 menos I menos 1, I positivo, multiplicada por 1 y 1 negativo menos I. Entonces vemos cómo este está traspuesto y conjugado a la vez. Y después hacemos la raíz cuadrada del resultado. Entonces esto da la 1 medio. Finalmente nos quedaría 1 más 1, porque menos I por I sería 1 positivo. Menos con menos me da 1 positivo de vuelta. Y después menos I con I de vuelta dijimos que eso nos da 1. Entonces esto básicamente nos quedaría. La raíz cuadrada de 4 es igual a la raíz cuadrada perdón, raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Ahí está. Entonces finalmente ya estamos súper cerca del resultado final. Raíz cuadrada de 3 debe ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado por 2. Entonces, si nosotros queremos dejar la expresión final en función de a y b, vamos a tener que despejar un poquito acá. Finalmente nos quedaría que 3 cuartos debe ser igual a a cuadrado más b cuadrado. Y esto es para todo valor, o sea, lo que podríamos hacer es despejar una de estas variables. Finalmente la relación que se tiene que cumplir es esta nomás. Así que es como un círculo de posibilidades, porque nosotros sabemos que A y B son dos números reales. Entonces existe, si es que hacemos dos ejes, ¿verdad? Un eje A y un eje B, respecto al cual podemos tener una circunferencia de valores posibles que tiene un radio igual a la raíz cuadrada de esto, la raíz de 3 sobre 2. Y bueno, entonces las posibilidades serían esas. Todos los vectores que cumplen eso vamos a llamarlos B. B son todos los vectores, ¿verdad? Sería igual a K por el vector U, que era U. ¿Cómo se veía el vector U? 1 y menos 1 menos I. 1 y menos 1 menos I. Así. Para todo K igual a más B por I con A cuadrado más B cuadrado igual a 3 cuartos. Ahí está. Esa sería la respuesta para este ejercicio. Espero que estos ejercicios les hayan ayudado un poquito a entender un poco más sobre estos temas y les voy a ver la próxima.